¿Qué? Ingeniero Luis Villasís, compañeros y compañeras, somos el grupo número 2, integrado por Juan Bayas, Nicole Cunalata, Jennifer Guamán, Janina Sánchez y mi persona Alex Moreta. El tema que le vamos a hablar sobre es el estático rápido. Ya. Bueno, yo les voy a hablar, voy a explicar un método topográfico de alta precisión llamado estático rápido o también conocido como rapid stake en inglés. Este método es ideal cuando necesitamos coordenadas con error centimétrico, pero no quieres pasar horas en campo, como en el método estático tradicional, ya que eso toma mucho tiempo. Por ejemplo, el método estático tradicional toma de 1 a 4 horas, en cambio el estático rápido toma de 5 a 20 minutos. Eh, esto se necesita para resolver las ambigüedades de fase y obtener coordenadas de alta precisión con 1 a 3 centímetros. Ya, les voy a hablar sobre los equipos necesarios, si se necesita y su especificación. Receptor GNS doble frecuencia. Si es obligatorio, ya que permite corregir errores ionosféricos y resolver ambigüedades rápidos. Receptor GNS simple frecuencia. No es necesario, ya que tarda de 30 a 60 minutos por punto. Navegador GPS tipo Garmin o de auto tampoco no es necesario, ya que solo da precisión métrica de 5 a 10 metros, no sirve para topografía fina. Antena geodésica si es necesario, ya que ayuda al equipo para una base y otro equipo móvil rover. Tripoide de jalón con nivel, si es necesario, ya que ayuda a mantener la antena estable y vertical. El software de postproceso también es necesario para calcular las coordenadas finales de la oficina. Ya. ¿Cuántos equipos y cómo se usan? Eh, aquí se usan dos equipos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Este sería la base y esto sería el rover. Ya, vamos a hablar sobre la base. Se instala sobre un punto de coordenadas conocidas a un punto nuevo y que luego se referenciarán. Permanece fijo y registrando datos todo el tiempo. Equipo 2, rover se traslada a cada punto que queremos levantar. Se queda quieto estático durante 5 a 20 minutos, como podemos observar en la imagen. Aquí podemos ver el equipo 1 que es base y el equipo 2 que es rower. Tiempo de medición por punto. Es regla de oro. A mayor distancia, más tiempo para resolver ambigüedades en condiciones ideales. Cielo abierto, buena constelación de satélites. El objetivo principal de la lámina es entender cómo la distancia entre la base y el rover determina el tiempo necesario para obtener datos precisos y confiables. Relación directa. A mayor distancia de la línea base se requiere más tiempo. Condiciones ideales. Si el cielo está despejado y hay una buena constelación de satélites, en distancias muy cortas se pueden obtener puntos confiables incluso en un minuto, dependiendo la distancia. La distancia de línea base con el tiempo mínimo recomendado. Menos de 5 kilómetros tenemos de 5 a 10 minutos. Como de 5 a 10 kilómetros, 10 a 15 minutos y de 10 a 20 kilómetros tenemos 15 a 20 minutos. Para calcular el total del campo no basta con sumar el tiempo de medición, hay que considerar la logística inicial, como el escenario levantamiento de 10 puntos a una distancia de 5 kilómetros. El cálculo de medición de 10 puntos por 10 minutos igual a 100 minutos, que nos daría a 1 hora 40 minutos. Como el factor logístico tenemos lo que es sumando el tiempo de instalación inicial, el trabajo total estimado sería de 2 horas. Necesito una estación base conocida. La pregunta central es si es obligatorio tener un punto con coordenadas exactas antes de empezar la respuesta corta en sí, o se debe generar uno durante el proceso.
Tenemos dos estrategias de trabajo, que sería la opción A, base sobre un punto conocido. ¿En qué consiste esto? Se coloca el equipo directamente sobre un vértice geodésico o un hito de coordenadas. La ventaja de esto sería que los datos que obtienes en tiempo real ya están referenciados correctamente. No requieren ajustes ni complejos de coordenadas posteriormente. O la opción B, que es base sobre un punto que es provisional. ¿En qué consiste? Colocas la base en un lugar conveniente por logística o visibilidad. Se realiza una medición de estático rápido. El proceso. Los datos se capturan con coordenadas relativas y luego en oficina. Post-proceso. Se ajustan utilizando puntos de referencias cercanos o mediante redes de CORS. Reglamento profesional. Para garantizar la precisión exigida en proyectos de ingeniería o catastro, la prioridad siempre debe ser usar la base sobre coordenadas conocidas o en su defecto vincular el trabajo a una red de estaciones de referencia de operaciones continuas de CORS. Necesito internet para realizar este trabajo. Tendríamos que realizar un estudio y lo que tenemos son las dependencias de flujo de trabajo, como tenemos lo que es el punto clave y el enfoque. En el punto clave podemos decir que no existe un método mejor que otra forma absoluta de elección de usar internet, depende de la metodología de levantamiento del proyecto que exija. En el enfoque, debemos decidir antes de salir al campo si el trabajo se hará en tiempo real, lo que es en la red CORS, o en un postproceso. En un estático rápido, lo que varía la seguridad versus la inmediatez es que sin internet, este método es el estándar de oro para la topografía y la geodesia en zonas rurales o difíciles de acceso, ya que esto tenemos como gran parte en el Ecuador, en la provincia de Bolívar. Y como dato técnico, al no usar el internet, el equipo guarda datos crudos en archivo RINEX, la que la precisión no se ve en el momento, pero es más estable y depende de la cobertura móvil. En la red CORS, el rover está como protagonista, con internet. Aquí el internet es vital porque el rover debe conectarse a una estación de referencia permanente para recibir correcciones. Y en un riesgo operativo, si la señal de internet fluctúa, la precisión fija, se pierde, lo que puede causar retrasos erróneos si no se tiene cuidado. En la gestión del riesgo, como una recomendación, el factor complicación, la diapositiva es clara al sugerir evitar complicaciones en ingeniería, menos variables externas, como el internet, lo que significa menos probabilidad de error. Y como mensaje final podría decirle que trabajar sin internet y procesar después es la forma más fiable de asegurar que el trabajo de campo sea exitoso al primer intento. Como un resumen final, el equipamiento tenemos como el equipamiento crítico, lo que es el hardware, que no se trata de cualquier GPS, lo que destaca aquí es el estándar profesional. Tenemos el de doble frecuencia y el duodinámico. El de doble frecuencia relata que para lograr simetría no sirven los navegadores comunes ni equipos de simple frecuencia. Necesitamos receptores que procesen múltiples señales para corregir el error atmosférico. En el duodinámico se menciona que el trabajo se basa en la relación entre la base más el rover, y ya que sin esta pareja no hay diferencial y por lo tanto no hay una precisión. También tenemos lo que es la eficiencia versus la precisión, lo que es el factor tiempo. Este punto es vital para la planificación de proyectos, ya que va de 5 a 20 minutos por punto, lo que explica que el tiempo de observación no es al azar, depende de la distancia entre la base y el rover, lo que es línea base, y de la cantidad de satélites. A mayor distancia, más tiempo de espera para asegurar que la solución sea estable. La versatilidad de la base. Tenemos lo que es el punto conocido versus el punto nuevo, lo que aclara que podemos iniciar desde un punto geodésico certificado o punto conocido, o colocar la base en un sitio nuevo y referenciarla después mediante un postproceso. Y como resultado estamos obteniendo que el cliente o jefe del proyecto, esto es lo más importante, ya que debemos tener una precisión de 1 a 3 centímetros, ya que es un margen de error mínimo ideal para obras civiles, límites de predios o controles de calidad.
También tenemos lo que es el software de oficina. No olvidemos mencionar que el trabajo no termina solo en el campo. El software de oficina es donde ocurre la magia matemática, lo que transforma los datos crudos en coordenadas fiables exactas. Cuadro comparativo. Voy a hablar sobre los cuatro métodos. El primer método es el método estático tradicional. Es el más preciso de todos, ya que puede alcanzar una precisión menor a 1 centímetro. Sin embargo, requiere más tiempo de trabajo, aproximada entre 1 y 4 horas, y utiliza dos equipos de doble frecuencia y además no necesita internet. Este método se usa principalmente cuando se requiere máxima actitud. El segundo método es el método de estático rápido, que también ofrece una buena precisión entre 1 y 3 centímetros, pero reduce considerablemente el tiempo de medición a unos 5 o 20 minutos. Igual utiliza dos equipos de doble frecuencia y tampoco necesita internet. Es una opción más práctica cuando se busca rapidez sin perder demasiada la precisión. El tercer método es el método RTK, que significa sistemático en tiempo real. Permite obtener resultados en segundos. Su precisión es de aproximadamente 2 a 5 centímetros. Utiliza equipos como radio o conexión a internet, por lo que a veces depende de la cobertura o señal. La ventaja principal de RTK es la rapidez con la que se entregan los datos precisos en tiempo real. Y por último tenemos el navegador básico. Es el menos preciso, con errores de entre 5 y 10 metros, aunque su uso es instantáneo y mucho más sencillo. Solo requiere un equipo básico y no necesita internet. Este método se utiliza en actividades donde no se requiere alta precisión. Y en pocas palabras, cada método tiene ventajas y desventajas, dependiendo de la precisión en el tiempo y los recursos necesarios. Como conclusiones, para concluir, el método estático rápido es una técnica muy eficiente y confiable. Nos ofrece una precisión entre 1 y 3 centímetros, ocupando cada punto solamente entre 5 y 20 minutos. Esto lo hace una excelente opción porque logra un muy buen equilibrio entre precisión y productividad. Es ideal cuando necesitamos precisión centimétrica, pero sin la complejidad ni los requerimientos del RTK ni los tiempos tan largos del método estático tradicional. En resumen, es perfecto para levantamiento topográficos, colocaciones de puntos de control y replanteos de obras. En general, para proyectos de ingeniería que requieren precisión media y alta. Personalmente, lo considero una herramienta práctica, accesible y muy recomendada para el trabajo diario de la topografía. También les daré unos pequeños datos curiosos de la ingeniería en riesgos de desastres y el tema en general. Em, Algo muy interesante es cómo aplica métodos estático rápido en la ingeniería en riesgos. Se utiliza principalmente para monitorear deslizamientos y deformaciones del terreno con una precisión en centímetros. Es fundamental a la hora de crear redes de control en zonas sísmicas o en laderas inestables. Lo más importante es que permite detectar movimientos lentos del terreno y mucho antes de que ocurra un desastre mayor. Esto da tiempo para tomar medidas preventivas. Además, es muy útil para elaborar mapas de riesgos, definir puntos de evacuación y apoyar la reconstrucción después del desastre. Normalmente se combina con tecnología satelital como el INSAT y otros sensores para crear sistemas de alerta temprana. Un dato curioso, las mediciones nocturnas funcionan
especialmente bien en estas zonas de alto riesgo, porque hay menos interferencia y se logra mejorar la precisión. En resumen, el estático rápido ofrece velocidad y precisión justo cuando más se necesita. Muchas gracias.